Bienvenidos a otro capítulo de Salud Cerebral Podcast. Aquí estamos Betty y Pilar, neurólogas apasionadas por la neurología clínica, por la neurociencia del bienestar. Y hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Marta Peña. Ella es neuróloga, es especialista en esclerosis lateral amiotrófica, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ella se entrenó en Portugal en un hospital y una ciudad hermosa, según nos estaba contando, en Lisboa, y además dirige un centro de cuidado clínico aquí en nuestro país de todos los pacientes que tienen y padecen esta enfermedad. Doctora, muy bienvenida a este espacio de Salud Cerebral Podcast. Para nosotros es un honor tenerla aquí y poder hablar, sobre todo en este mes que se conmemora la enfermedad, para hacerla visible, para que todos podamos entender, para que todos podamos también tener una luz de esperanza en esta enfermedad. Bienvenida, doctora. Gracias, doctoras. Quiero felicitarlas por su papel como neuroeducadoras. Esto es muy importante porque en la medida que podemos mantener un flujo de información y de pedagogía hacia la comunidad, pues vamos a tener más resultados también como clínicas. Entonces, felicitaciones y gracias por la invitación. Bueno, doctora, nuevamente de parte mía una bienvenida y nosotros siempre que empezamos el podcast, la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es que nos cuente cómo llegó usted a las neurociencias, a la neurología y por qué ahora se dedica a que se dedica a una enfermedad que es difícil de tratar o pensamos que es difícil, que a veces el pronóstico no es como lo que nosotros pensamos. Entonces, cuéntenos un poquito de su historia. Hacia las neurociencias llego aún antes de empezar medicina. Tuve en mis manos un libro de la Luis Ángel Arango, que era la descripción original de Broca, un neurólogo francés del siglo XIX, y describía la lesión de una persona con un trauma cerebral que fue en su lóbulo frontal y afectó su habla. Para mí, un adolescente era fascinante poder pensar que lo que es el ser humano está en mucho contenido en el cerebro. Eso me causó literal fascinación y apasionamiento y desde primer semestre orienté mucho de lo que me gustaba estudiar hacia la neurociencia. Siendo estudiante pasé por posibilidades como el neurodesarrollo, la misma neuropediatría. Teníamos un grupo de neuroaficionados de estudiantes que inclusive en vacaciones nos íbamos a hacer turnos de neurocirugía solo para aprender todo el espectro de lo que era la neurociencia. Así que el gusto y la fascinación por el cerebro y la función neuronal fue muy temprana. Claramente me iba a presentar a posgrado en neurología y por fortuna pude hacerlo en mi misma escuela. Soy de la Universidad Nacional y formada en ese marco crítico, analítico y ético, pues también me mantuve en el posgrado de neurología. Como en neuromuscular, tuve una rotación de neuromuscular en el Instituto Roosevelt y allí en trabajo con el profesor Fernando Ortiz empezamos a revisar el primer tema que revisé, que fue mi trabajo de posgrado, fue Guillain-Barré en niños. La diferencia cuando se intervino con la inmunoglobulina, preinmunoglobulina y posinmunoglobulina. El Instituto Roosevelt ha tenido clásicamente una tradición de trabajar con personas y con diagnósticos que otras comunidades científicas no les llamaba la atención. La parálisis cerebral, las enfermedades huérfanas raras. Yo fui la primera neuróloga de adultos en el Instituto Roosevelt y en este marco de ver los pacientes que nadie más quería ver, empezó a presentarse la posibilidad de ofrecerle alguna consulta a las personas con esclerosis lateral amiotrófica. No me orienté hacia la neurofisiología diagnóstica, hacer electromiografía y neuroconducción, sino a la atención misma clínica. Así que empezamos hace ya 20 años a evaluar personas con esclerosis lateral amiotrófica y llevando un año y medio como neuróloga general evaluando estas personas, pues fue necesario que me entrenara específicamente con el profesor Mamed de Carvalho en el Hospital Santa María de Lisboa. Inicialmente era un paciente a la semana, un paciente cada 15 días. En este momento estamos viendo entre 10 y 20 pacientes a la semana.
y pues el volumen cada vez más grande y paciente a paciente, persona a persona con esta enfermedad, familia a familia, durante 20 años todos como equipo hemos podido aprender de ellos mismos, no solo aprender de las publicaciones de otros centros de investigación, sino de las mismas particularidades de las personas con ELA en Colombia. Actualmente hemos crecido al punto de que hacemos parte de una red, de un consorcio latinoamericano de esclerosis lateral amiotrófica que se llama ELATAM, y desde el año pasado pudimos concretar la participación en proyectos de investigación internacional, una fundación que se llama Target-RLES, que está enfocada a muchas líneas de investigación. Nosotros estamos en una que se llama biofluidos. Entonces, por primera vez, la información de nuestros pacientes es compartida con grupos de investigación de alto nivel en Estados Unidos y las muestras de nuestros pacientes son analizadas con la mayor tecnología posible en el mundo al respecto de genómica, metabolómica, proteómica. Entonces, estamos participando con alguna posibilidad en la construcción de conocimiento. Eh, Me haces recordar, doctora, una anécdota que es muy simbólica y profunda para mí, y es que 3 meses más o menos antes de viajar a Lisboa para formarme, veía una persona, se llamaba Jaime, y la acompañé en sus últimos días antes de morir por la enfermedad. Y en algún momento, en alguna oportunidad, me dice, quiero darte algo. Bueno, él no me lo dice, ya no podía hablar casi, su familia me dan un sobre que él quiso que me diera, y era un dinero, unos euros. Sabía que iba a viajar y me decía, tu responsabilidad es ir, aprender y devolverte para trabajar por nosotros. Eso que fue hace 18 años fue algo que me marcó. Mi responsabilidad en el ejercicio y en el conocimiento es por el conocimiento, por la medicina, por la neurología, pero por las personas que confían en nosotros para poder ayudarles a resolver problemas, tener mejor calidad de vida y mejor sobrevida. Es un significado de mi profesión. Qué linda historia, doctora, y sobre todo recalcando que aunque no perdemos la perspectiva de la ciencia, pero finalmente trabajamos por y para las personas y sobre todo en este tipo de enfermedades que se acompañan de tanto dolor y tanto sufrimiento. Qué linda historia la que nos cuenta. Doctora, ahora ya empezando a tomar materia de esto, quisiera que nos contara qué es la esclerosis lateral amiotrófica y que de pronto nos diera su visión o darle un poquito de tranquilidad a las personas que en algún momento de su vida han sentido una fasciculación, un movimiento anormal en sus músculos, saber qué es ELA y también qué no es esclerosis lateral amiotrófica. Entonces quisiera que nos aclarara muy bien ese concepto. Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Según los últimos reportes del registro Civigila, que es el registro epidemiológico obligatorio en nuestro país, en donde los médicos estamos obligados a reportar los casos, para el 2023 la esclerosis lateral amiotrófica era la sexta enfermedad huérfana más frecuente en Colombia. Aún así, no es tan frecuente. En el mundo en general, de cada 100.000 personas, 2 personas pueden llegar a tener esclerosis lateral amiotrófica. En lugares como Escocia puede llegar a ser casi 4 por cada 100.000. Sospechamos que en Colombia puede llegar a ser tan alto en Escocia, aunque esto es más una especulación. El estudio formal que hizo el grupo de la Universidad de Antioquia habla más o menos de la misma incidencia, 2 por 100.000. Esto es para que entendamos que no es una enfermedad frecuente, ¿sí? Que si yo tengo fasciculaciones, lo más probable es que no sea una esclerosis lateral amiotrófica, lo más probable es que sea unas fasciculaciones benignas. Es como si a mí me da un dolor de cabeza intenso y no puedo ver bien y me da algo de náuseas, lo más probable es que sea una migraña. La probabilidad de que sea un tumor maligno es infinitamente pequeño, ¿sí? Pero entiendo que hay síntomas que generan ansiedad y más que, pues con Google, y pues es complejo manejar la información sin un filtro desde el punto de vista crítico, clínico y científico.
Todos fasciculamos, todos sentimos movimientos anormales en nuestros músculos, a veces en la cara, a veces en las manos, a veces en las piernas. Si estamos un poco estresados y si hemos consumido mucha cafeína, van a haber más fasciculaciones. De hecho, hay un síndrome que se llama así, síndrome de fasciculaciones y calambres benignos. Y como uno tiene mucha ansiedad y tiene angustia que puede hacer esto, pues se hace una electromiografía de neuroconducción que, por supuesto, va a salir normal, ¿sí? Otra cosa muy distinta es que uno tenga fasciculaciones y eso se acompañe de debilidad, de una clara debilidad, o en una mano, o en un pie, o al hablar. Ya no puedo abotonar igual, ya no puedo encender el carro de la misma forma. Mi pie se cae, se entorpece y me hace caer. No puedo pronunciar bien las R's y por teléfono no me pueden escuchar bien. Si yo tengo eso y además tengo un antecedente familiar de esclerosis lateral amiotrófica, por supuesto tengo que consultar lo más rápidamente posible a un neurólogo. Lo digo porque de todas maneras la tendencia mundial es a que podamos hacer diagnósticos tempranos. Y en diagnósticos tempranos yo sí soy optimista con lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial y las redes. Entonces, si yo coloco en un buscador fasciculaciones, ¿sí? Y esa fasciculación me hace hacer la introspección de que, en efecto, parece que mi mano está más débil, que es donde fasciculo. Eso me podría llevar a un neurólogo en menos de un mes, 2 meses. Eso haría diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano podría permitir que intervengamos en factores modificadores, modificables de la enfermedad y en la trayectoria. Hoy en día, nuestro paradigma con el que nos formamos nosotras tres respecto a la neurodegeneración está modificándose. Este año fue publicado en la revista Lancet un estudio en las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica relacionado con una alteración molecular en un gen que se llama FOS. Se está estudiando el uso de un oligonucleótido antisentido, una terapia que permite de alguna forma silenciar el daño relacionado con ese gen y hay mejoría. No solo detiene o enlentece la enfermedad, mejoran. Inclusive algunos pacientes con dependencia ventilatoria tienen mejoría. De tal forma que a futuro vamos a estar viendo que este tipo de enfermedades pueden tener otras aproximaciones ya más pensando en la cura. En este momento no los podemos curar a la gran mayoría porque pues obviamente cerca del 80% de los pacientes no tienen estas relaciones genéticas y hay genes de los que todavía no vamos a tener tratamiento. Hoy en día podemos ofrecer que los pacientes vivan más, vivan con mayor calidad de vida, enlentezcamos un poco el deterioro, pero sobre todo los podemos garantizar el respeto a la autonomía y a decisiones, a voluntades anticipadas, informadas y en el marco de la bioética. Así que estamos viviendo, doctoras, yo creo que un momento tal vez similar al de la esclerosis lateral amiotrófica, perdón, a la esclerosis múltiple en los años 90 y principios de los 2000. Vamos a ver muchos cambios hacia adelante. La inteligencia artificial nos está ayudando en investigación, pero también nos puede ayudar, insisto, en diagnóstico temprano. Cuando alguien coloca fasciculación en un buscador, tendríamos que tener la posibilidad que me digan a mí como buscador que es benigno, pero también me podrían decir, ojo, vaya y consulte. Doctora, yo creo que todos queremos saber un poquito a quién le puede dar esclerosis lateral amiotrófica, o sea, a hombres, a mujeres, a niños, o solamente a personas mayores, y sobre todo, como usted bien lo dice, que ya, digamos, estamos tomando la esclerosis de forma diferente. ¿Cuál es el pronóstico? Y si hay algunos tipos de esclerosis lateral amiotrófica o el pronóstico, ¿cómo varía en las personas? Hoy en día pensamos que la esclerosis lateral amiotrófica solo es un concepto que engloba una gran heterogeneidad de condiciones y el espectro es sumamente amplio. Así que no existe una ELA, sino muchas ELAs. Entonces, si tú me preguntas a quién le da la esclerosis lateral amiotrófica asociada al gen FOS, le puede dar a chicos de 14 años, hombres o mujeres. Y puede llegar a tener un pronóstico de sobrevida de año y medio, 2 años. ¿Sí?
Si tú me dices cómo es la esclerosis lateral amiotrófica asociada a SPG11, te diría que puede dar a edades de 20 años, que empieza en las piernas, un predominio espástico, y que podrían tener una sobrevida de 20 años. Si tú me dices que es una ELA asociada a C9orf, te podría decir que da un poco más en hombres, que puede dar sobre los 50 años y que van a tener un rápido deterioro cognitivo hacia una demencia. Y que tal vez, si tú eres hijo de alguien con esa mutación, cuando tengas 60 años vas a tener el 50% de la probabilidad que también te dé la enfermedad. Entonces, cada vez vamos hacia análisis más individualizados, hay mucha incertidumbre. Entonces, la postura de la neurología, de la práctica neurológica antigua, de que, señor, usted tiene ELA, vaya y haga su testamento, lo más probable es que usted muera en el rango de 3 años de un paro respiratorio. Sí, no, podemos decir que es progresiva. Podemos decir que le puede poner en altísimo riesgo de complicaciones ventilatorias y deglutorias, pero hay que hacer mejores análisis para poder dar una especie de condena, porque es muy distinto si empieza por la lengua, que empiece por un pie, si te empieza a los 30, si te empieza a los 80, si eres fumador o si eres diabético. Hay muchos factores que modifican. Es muy distinto, tenemos una escala funcional, que la escala funcional me califique 40, que me califique 30 en la primera evaluación, a que el índice de progresión sea de 2 o a que el índice de progresión que depende de esa escala sea de 0,5. Así que es muy difícil que nos mantengamos en la misma postura de la práctica neurológica de hace unos años con el conocimiento que tenemos hoy en día. Si hoy a mí me dicen, tienes esclerosis lateral amiotrófica, tengo que saber que esto me va a progresar, que me puede llegar a generar limitaciones, pero tengo que saber que hay formas de modificar la trayectoria y que hay una serie de procesos de investigación hoy en día en el mundo que podría cambiar la forma de verme la enfermedad, ¿sí? Los neurólogos no podemos ser jueces que condenan. Los neurólogos somos profesionales que es nuestra obligación hacer el acompañamiento a la persona con la enfermedad y su familia y pues tener el mejor conocimiento posible para resolver problemas. Así que es una enfermedad que, comillas, es de mal pronóstico, pero es más heterogénea de lo que pensamos como para ser radicales en condenas. O sea que podríamos hablar, doctora, de acuerdo a lo que usted nos cuenta, y quiero recalcar esto, ¿no? Cuando nosotros nos formamos era casi como firmar una sentencia de muerte cuando hacíamos este diagnóstico y de hecho uno a veces le huía, ¿no? Como que duro hacer este diagnóstico, de pronto se lo remito a otro colega que piensa, pero ahora yo creo que esto nos abre una ventana de oportunidad tanto para el tratamiento temprano, para el diagnóstico y para el pronóstico. Entonces quisiera que nos dijera con todos estos elementos nuevos que nos ha comentado, si podríamos clasificar si hay unos factores de riesgo o unos factores protectores de la enfermedad. ¿Podríamos clasificar algo así en este momento? Sí, sí hay estudios alrededor de factores de riesgo. El primer factor de riesgo es la genotipificación. Si tú vienes de una familia con un espectro C9orf o TAR-DBP, es un factor de riesgo, ¿sí? Y también pronóstico. El tabaquismo es un factor de riesgo y en muchas cosas la ELA es antiparadigmática, el estilo de vida fitness, la gente que hace mucho deporte, que son delgados, que este tipo de estilo fitness eh, empieza a ser un factor de riesgo. Esto fue medio escandaloso cuando lo empezaron a referir los grupos de Europa del Norte, después se confirmó en otros estudios. Entonces, paradójicamente, ser fitness es un factor de riesgo. Haber prestado el servicio militar es de riesgo. No es gratuito que en Estados Unidos se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. ¿Sí? La actividad deportiva bajo una susceptibilidad genética podría ser un factor de riesgo, pero igual que muchas otras enfermedades neurodegenerativas, la polución, la contaminación ambiental, hace 2 años empiezan a aparecer estudios como factores de riesgo. Clásicamente se describió el tabaquismo y algunas sustancias como el formaldehído. Hay clústeres de personas con esclerosis lateral amiotrófica, 3 personas jóvenes que trabajaban en una misma fábrica. Sí, tenemos ese tipo de
de comportamientos que empiezan a hacer pensar en el concepto de exposoma. Yo puedo tener una susceptibilidad genética, pero a lo que estoy expuesto hace que esa susceptibilidad genética, esa base genética se exprese más rápido o de forma más severa. Eh, Básicamente el mecanismo molecular es la metilación de ADN. Entonces, ha habido descripción, por ejemplo, de gemelos homocigóticos, gemelos idénticos con la misma mutación y que pueden tener una diferencia de presentación de enfermedad de 4 años y también hay una diferencia en la severidad de enfermedad. Así que claramente sí hay factores de riesgo medioambientales. El peso. El bajo peso es de entrada en una persona, es de mal pronóstico para la esclerosis lateral amiotrófica. Ya teniendo la enfermedad hay factores de mejor pronóstico, mantener peso, dislipidemia. Entonces, los pacientes son muy resistentes a retirar la torvastatina y a comer grasa, aunque finalmente les agrada que uno sea más liberal con el alimento, pero la dislipidemia es un factor de mejor pronóstico, porque los neurólogos dejamos de pensar los fenotipos más integrados. Entonces, pensamos solo en el fenotipo, en la expresión clínica neurológica, pero estamos envueltos en un cuerpo que también tiene un metabolismo, entonces hay fenotipos metabólicos. Y el fenotipo metabólico en esclerosis lateral amiotrófica es hipermetabólico, consume muchísima energía y es un factor pronóstico muy importante. Entonces, eh, nos ayuda, me preocupa mucho, tendrán que explorar un poco más algunos estudios que empiezan a reportar las estatinas como un factor de riesgo. Esto es sumamente preocupante, por supuesto. Em, Factores pronósticos, la deseada es extrema. Si a mí me da ELA a los 80 años, no voy a tener una evolución mucho más rápida y agresiva. Y en los jóvenes están las dos posibilidades, o va a ser muy lenta o va a ser muy rápida. Esos son como los factores pronósticos, por decirlo así, factores de riesgo, pero pues todas las enfermedades neurodegenerativas, en el hecho que estemos envejeciendo, todos como población somos entes biológicos con una gran vulnerabilidad molecular en la medida que envejecemos, existir. Doctora, en relación a esto, usted en su tiempo que ha evaluado tantos pacientes, ¿ha encontrado diferencias en la expresión de la enfermedad en hombres y mujeres, como en la evolución o en si aparecen primero unos síntomas o cómo es la evolución de estos cerebros que son diferentes de hombres y mujeres? Siempre también nos gusta preguntar sobre eso y con su experiencia, ¿qué ha notado? En general, en todas las poblaciones en el mundo se ven asimetrías respecto al género biológico, y es que las mujeres hacemos más la presentación de la vulvar. Esto se refiere a que el bulbo cerebral que coordina las neuronas que van hacia la cara, la lengua, la faringe, se lesionan más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. Y esto trae más complicaciones de deglución y de respiración y la sobrevida puede llegar a ser más corta, ¿sí? Em, en general, los estudios epidemiológicos hablan que el 70% de las personas con ELA a los 4 años podrían tener una falla ventilatoria y morir de la falla ventilatoria. Esto se baja a la mitad si eres mujer y empezó con cosas como hablar enredado y después saturarte hasta el punto que pues pierdes el habla y pierdes la capacidad de pasar alimentos. Allí hay una simetría. Otra diferencia que ha sido muy llamativa y que no hay muchas publicaciones, pero sigue siendo muy llamativa, son las mujeres jóvenes embarazadas. Yo he tenido el conocimiento y particularmente la cercanía en uno de estos casos, mujeres en edad fértil que teniendo la enfermedad quedan en embarazo. Esto acelera la enfermedad de una forma impresionante, tal vez es la peor posibilidad de un paciente porque la enfermedad no te va a dar años, te da es meses de sobrevida y ya rápidamente llegas a una falla ventilatoria. Hubo una paciente que no conocí, sino que asocié externamente, que terminó en cuidado intensivo en tercer trimestre y se llevó a finalización de la gestación, intubada, gestando en una unidad de cuidado intensivo hasta que pudo nacer el bebé. La mamá murió inmediatamente después de que nace el bebé.
Y en otra paciente en edad fértil se hizo el proceso de interrupción voluntaria del embarazo porque ella ya tenía otra niña pequeña y la opción era que la niña pequeña quedara huérfana más rápida de lo que se pensaba por la enfermedad y se tuvo que hacer interrupción del embarazo. Entonces, ahí hay una asimetría. Eh, la doctora Tatiana Gómez, neuróloga de Medellín, hizo un estudio en Barcelona con el Grupo de Investigación de Barcelona de cómo hay asimetrías en el proceso de investigación. Cuando hay ensayos clínicos, participan más hombres con ELA que mujeres con ELA, porque en los ensayos clínicos y de investigación, pues se necesita que alguien acompañe a la persona, lo esté cuidando y se adhiera a los requisitos de un ensayo clínico. Es más fácil que un hombre tenga un círculo de cuidado, que habitualmente es una mujer, su hija o su esposa o su hermana, a que una mujer con ella tenga un círculo de cuidado óptimo que le permita participar en un ensayo clínico. Así que las mujeres participan menos en los ensayos clínicos. Eh, Así hay otra serie de descripciones, así cuando la ELA no empieza por el área de la lengua, de la faringe, es decir, el bulbo cerebral, sino que empieza por extremidades, brazos o manos, cuando comparan mujeres con estas mismas características clínicas a los hombres, las mujeres tienen mejor sobrevida. ¿Mm? Eh, Tratan de explicarlos desde el punto de vista del perfil hormonal, pero pues hay cosas que no se entienden suficientemente. Qué interesante eso, porque definitivamente una de las cosas que hemos explorado aquí en este podcast es que no solamente las enfermedades se comportan diferente en hombres y mujeres por todos los factores biológicos asociados, sino que también hay hay una inequidad en cuanto al acceso a la información y a la participación en los estudios clínicos, en cómo se estudia la medicina, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que afortunadamente en esta última década se ha venido trabajando y esperemos que cada vez sea más objetiva la ciencia en ese sentido. Hay una pregunta que yo quería hacer, que debía hacerla al principio, y es, ¿de dónde sale el nombre de esclerosis lateral amiotrófica? ¿Cuál fue la primera descripción? Quiero que nos cuente un poquito esa historia, doctora. La descripción nace en Francia, en la Escuela Neurológica Francesa. Realmente antes de Charcot ya habían hecho descripción, ¿sí? El primer paciente descrito es un hombre de 30 años que muere a los 33, era payaso de profesión, recuerdo el nombre, Lecomte, y un neurólogo hace la descripción de la hiperreflexia, de la atrofia muscular progresiva, y cuando él muere se lleva a patología y se describe las características fibrosas, cicatrizales de las partes laterales de la médula espinal y que se relacionaban con la atrofia muscular. Por tanto, esclerosis, es decir, cicatrización lateral de los cordones laterales y que se relaciona con atrofia amiotrófica. Esclerosis lateral amiotrófica es una descripción que combina lo clínico y los hallazgos de neuropatología. Y la gente la conoce pues más como pues, sus iniciales, ELA. eh, y, y bueno, es una forma fenomenológica de explicar la realidad para nosotros como clínicos y para ellos como los pacientes, pero pues hoy en día sabemos que es mucho más amplia, que es todo un espectro que inclusive incluye cambios cognitivos del lóbulo frontal y temporal, cambios psiquiátricos, elementos premórbidos. Por ejemplo, hablamos ahora que hay disautonomías, que eso no se pensaba antes, que en efecto hay dolor, tiene componentes de dolor y bueno, cada vez se amplía más allá de solo los cordones laterales. Esto que usted menciona es muy importante porque, y a eso iba como mi siguiente pregunta, y es a toda esa carga emocional, porque inicialmente las personas empiezan a sentir cómo van perdiendo funcionalidad progresivamente, pero su intelecto, su cognición está bien. Entonces, quería que nos contara un poquito de esa experiencia
¿Qué herramientas utiliza usted? ¿Cómo es como esa trazabilidad ideal, como ese manejo integral? Porque creo yo que estar al frente de una persona con esta enfermedad, cómo se maneja la familia, cómo es ese impacto emocional y cognitivo en todos estos síntomas y en el curso de la enfermedad. Quisiera que nos contara un poquito de esa experiencia. Entonces, para problemas complejos, soluciones complejas. Esto depende de que nosotros como neurólogos tengamos una práctica clínica distinta y aprendamos a trabajar más allá de lo multidisciplinario o lo interdisciplinario, lo transdisciplinario. Es decir, entender que nuestro marco de conocimiento se tiene que complementar e integrar con el marco de conocimiento de otros médicos especialistas, pero de otras áreas de clínicas y de profesionales de salud. El cuidado paliativo, la psicología, neurofisiología, fisiatría, rehabilitación, psiquiatría y todo el grupo de rehabilitación, terapia física, ocupacional, fonoaudiología. Y, por ejemplo, con personas que trabajan en apoyo espiritual. ¿Mm? En la medida que es un equipo, que es un grupo, es más fácil asumir los retos para cada uno de nosotros, porque nos rotamos y nos apoyamos nosotros mismos en cómo afrontar el diagnóstico y cómo hacer el acompañamiento a la persona con ELA. Adicionalmente, yo tengo la hipótesis y es a partir de mi trabajo colaborativo con personas de otras áreas profesionales que pensamos alrededor de la muerte digna, la autonomía e inclusive las opciones en los países en que está despenalizado de la eutanasia, la muerte médicamente asistida. Y es que la formación médica nos pone en una posición de poder, en una relación vertical de las decisiones y el conocimiento frente a la persona que está enferma. Los médicos empezamos a repensar esa relación cuando el que está al frente es un colega. Cuando es un médico, la relación cambia un poco. ¿M? Y ahí aprendemos a hacerlo. Entonces, la misma complejidad de la enfermedad, la complejidad biológica, genética, pero la complejidad emocional, social, humana misma, es más fácil cuando uno de médico tiene una relación más horizontal con el enfermo. Cuando mi responsabilidad es darte una información, un conocimiento que yo he venido adquiriendo, pero las decisiones las tomamos conjuntamente, desde el primer momento. Entonces uno le dice a la persona, bueno, ¿usted sabe qué tiene? No, no sé. ¿Quiere saber? No, no quiero saber, entiéndase con mi hija. Perfecto. eh, ¿Usted ha leído sobre la enfermedad? Sí, ya me leí todo lo de Google, esto es terrible y yo quiero ya dejar escrito que yo voy a pedir la eutanasia en 6 meses. Ok. Cuando le damos el poder del saber al otro y de la decisión, es también más fácil nuestro ejercicio, porque es que los médicos también hacemos duelo con los diagnósticos y con los procesos mórbidos de las personas enfermas. Entonces, en la medida en que yo reconozco mis limitaciones, reconozco la emocionalidad de mi ejercicio, puedo validarla y convertirla en una herramienta de trabajo y más que en una limitación. Eh, y, y bueno, yo un poco le digo a los pacientes, a usted le tocó esto, que es definitivamente tiene una gravedad y una implicación grande en su existencia y la de su familia. A usted le tocó esto hoy, a mí mañana me puede tocar un cáncer o un aneurisma cerebral, ¿sí? Es decir, entendernos que todos somos vulnerables, que todos nos tenemos que enfrentar a la enfermedad e inevitablemente a la muerte, hace que tengamos mejores estrategias de afrontamiento, sea cual sea la decisión. Si la persona quiere vivir enclaustrado con traqueostomía 20 años, si lo hizo informado, ok, mi responsabilidad es acompañarlo. Así el paciente, como pues algún colega, supe neurólogo que tuvo la enfermedad y no se arriesgó a vivir más de un año con la enfermedad. Doctora, yo creo que uno como usted con su experiencia, digamos, yo creo que los pacientes quisieran como saber si existe o no un tratamiento farmacológico o no para la esclerosis lateral amiotrófica. Sabemos que desde el punto de vista farmacológico son pocas las alternativas,
pero sí vemos que hay otras alternativas que han surgido y que han mejorado la calidad de vida de las personas con ELA en el tiempo. Entonces quisiera que nos mencionara cuáles son esas alternativas, esos tratamientos que mejoran esas condiciones de los pacientes en este momento. Medicamentos tenemos Riluzol, que ya está demostrado que nos funciona en fases tempranas e inclusive tardías, mientras que no esté con traqueostomía el paciente, nos da una mejor sobrevida, disminuye la mortalidad en 38%, mejora la sobrevida en 35% y es un grado A de recomendación en las guías europeas. En las personas que tienen ELA asociado a un gen que se llama superóxido dismutasa, SOD1, en Europa y en Estados Unidos, donde ya está disponible, es la primera opción terapéutica. Es un medicamento que se coloca dentro de la columna cerebral, es intratecal, es un oligonucleótido antisentido que tiene evidencia suficiente para mejorar función respiratoria, función motora, entre otros parámetros, pero solo si y solo si yo tengo el gen SOD1 y si además estoy en fase temprana de la enfermedad y la enfermedad tiene una rápida progresión. Tenemos un paciente que tiene 16 años de evolución con esta mutación, ya no puede caminar, puede mover sus manos y pues a estas alturas, 16 años de enfermedad, así yo le ponga el tratamiento que sea intratecal, posiblemente ya no pueda rescatar las neuronas que están en proceso de desintegración. Pero está el tratamiento, algún día nos llegará. La formación nuestra médica y en general el modelo occidental de la medicina es muy hacia el medicamento, hacia un químico que pueda llegar y modificar un proceso patológico en el cuerpo. Pero más allá del medicamento en enfermedades como estas, como dices tú, hay muchas otras intervenciones que mejoran calidad de vida, sobrevida y disminuyen deterioro motor. Por ejemplo, la ventilación mecánica no invasiva a presión positiva, binivelada y con control de frecuencia. Esto se traduce en una máscara que me coloco ojalá 8 horas en el día o noche, continuas o no continuas. Este aparato permite que compensar la función del diafragma, ese músculo en el tórax que ya está algo débil. Entonces, esto me permite respirar mejor. Y esto nos puede garantizar una sobrevida casi de 2 años a los que no lo usan. Calidad de vida y un grupo italiano recientemente demostró que el deterioro motor es menor. Si yo sumo la ventilación mecánica no invasiva binivelada a un asistente de tos, no tenemos asistente de tos en nuestro país, pero una buena terapia respiratoria con tos asistida, si sumo esas dos, el pronóstico mejora enormemente, ¿sí? Entonces, la salud, el pronóstico de una persona con ELA depende de la intervención respiratoria, depende del peso, depende de que yo aporte una nutrición hipercalórica. Y esto puede ser a partir de una dieta hipergrasa y con aumento de carbohidratos. Esas dos intervenciones son fundamentales y no dependen de un medicamento, son aparte. Que yo como paciente pueda tener acceso a un grupo interdisciplinario, experto en la enfermedad, también mejora la calidad de vida, ¿sí? Así que la medicina no solo es medicamentos, la medicina es mucho más allá. Si yo tengo ELA, me hacen estas intervenciones, pero además sigo fumando, el tabaquismo es un factor de mal pronóstico. Así que solo dejar de fumar mejora el pronóstico. Hay algo que usualmente nos preguntan los pacientes cuando vienen a la consulta y es este tema de las células madre, doctora. Quisiera saber su opinión a la luz de la evidencia que hay hoy, si realmente es una terapia que puede servir, que todavía no está validado, que puede servir. Quisiera saber su opinión como experta. El ensayo clínico en mucho definitivo sale hacia el 2023, lo lidera uno de los centros más reconocidos, que es el Hospital de Massachusetts, la Universidad de Harvard, y claramente no tiene evidencia de que cambie el curso de la enfermedad. No los empeora, pero pues no los mejora. A nivel de estudios eh, más de ciencias básicas, eh, no sirve poner neuronas nuevas,
porque las neuronas nuevas se van a morir de lo mismo que han muerto las otras neuronas. Pero parece que al colocar células madre, lo que sí se mejora es el entorno de las neuronas propias del paciente, ese entorno de esas neuronas que están en proceso de desintegración. Cuando se hace implantación de células madre, empiezan a haber unos factores neurotróficos que parece que enlentecen el deterioro de las neuronas que ya están susceptibles. Todavía hay bastante camino para poder entender que las células madre funcionen, pero esto es en un nivel procedimental que no tenemos en nuestro país accesos. No es quitar y poner y esperar a que funcione, no es tan fácil como nos lo venden. En Bogotá particularmente hay un colega neurocirujano que ofrece esto por 80 millones de pesos y me enteré esta semana que a una paciente le cobró 3 veces 50 millones de pesos para ponerle células madre y mejorar la de la esclerosis lateral amiotrófica. Esto solo tiene un nombre y es el de estafa. Y esto solamente pues es un desempeño en el marco antiético de la medicina. Yo no puedo pagar para que experimenten por mí, conmigo, ¿no? Así que pues las células madre en este momento no es una alternativa sensata. Hay muchas intervenciones que tienen lo que llamamos toxicidad financiera, inclusive medicamentos que nosotros mismos manejamos. Un medicamento no solo te puede dañar el hígado o el riñón, un medicamento puede dañar la viabilidad financiera propia y de tu familia. Así que hay que ser cuidadoso con esto. Doctora, gracias. Yo tengo una pregunta en relación a lo de las voluntades anticipadas que usted mencionó antes un poco. Digamos, si a uno le dan un diagnóstico de estos con algún conocimiento, como lo ve la gente desde afuera, quiero saber si uno, con ese poco conocimiento, siendo uno un paciente, uno debería hacer voluntades anticipadas, ¿en qué momento? O sea, me refiero como que yo tengo una fasciculación, tengo una debilidad, me hacen un diagnóstico de estos y yo digo, no, pues ya todo está perdido, voy a hacer la voluntad anticipada, que mejor dicho, yo no quiero nada, yo no quiero CPAP, yo no quiero, porque esto no tiene solución. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es el mejor momento para, para uno decir, sí, yo voy a hacer esta voluntad anticipada? ¿Qué le aconseja usted a los pacientes en su práctica diaria? Pues doctora Betty, tú, la doctora Pilar y yo deberíamos tener al día de hoy, nosotras tres, ya unas voluntades anticipadas. No tenemos cela ninguna de nosotras, no estamos tan mayores, pero ya deberíamos tener voluntades anticipadas. Es un ejercicio que todos debemos hacer, porque hay condiciones impredecibles que nos pueden llevar a una unidad de cuidado intensivo, a un estado de mínima conciencia. ¿Mm? Y terminamos llevando la responsabilidad de las decisiones a nuestras familias y a un intensivista. Entonces, el ejercicio de voluntades anticipadas es para todo el mundo, ¿sí? Y desde ese abordaje es que se abre el diálogo a las personas con él. Entonces, yo no le estoy diciendo al paciente, mire, usted tiene que tener la voluntad anticipada ya. Digo, mire, hoy en día los seres humanos en el marco jurídico colombiano, en el marco ético, todos los seres humanos, todos los colombianos tenemos derecho a decidir sobre nosotros, no los médicos sobre nosotros. Y yo le pongo mi ejemplo. Yo ya tengo mis voluntades anticipadas, ¿sí? Ya quedaron en mi historia clínica y en caso de que yo entre en ciertas condiciones, no voy a aceptar estos u otros procedimientos. Y le pregunto a los colegas que estén allí, ¿usted ya hizo su voluntad anticipada? Y bueno, la gran mayoría no lo han hecho, pero por fortuna uno que otro colega dice, sí, yo ya hice mis voluntades anticipadas. En la medida que el paciente, el enfermo, entiende que es una cosa más común, que no es porque yo me voy a estar muriendo, sino porque es que todos deberíamos de tener voluntades anticipadas, es más fácil que haga introspección. Ahora, respecto a una guía clínica, es claro que si la persona tiene en su espirometría una capacidad vital forzada inferior al 60% del predicho, ya puede estar, no, ya puede no, ya está entrando a la fase terminal de la enfermedad, es decir, la posibilidad de que haga una falla respiratoria empieza a ser alta, a 6 meses o a un año. Entonces, las guías dicen, si usted está frente a una persona con ELA, con una espirometría en capacidad vital forzada, sí o sí,
tenga una voluntad anticipada de si el paciente optaría por una traqueostomía o no. Pero entonces no podemos empezar a hablar de esto en fase terminal, a menos de que pues a uno el paciente realmente le llegue muy mal. Es un diálogo que se hace en múltiples consultas. Y de hecho, a veces, doctora, lo que uno tiene que hacer en la consulta es permitir que la persona lo exprese, porque los pacientes empiezan a leer o así no lean, así no sepan leer, están viendo el proceso progresivo de deterioro y todos empiezan a pensar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si me complico? Pero no lo dicen para angustiar, no angustiar a la familia y la familia tampoco lo dice, pues para no angustiar a la persona. Entonces, el momento de la consulta es, ¿usted qué ha pensado? Usted sabe que se podría complicar. ¿Qué ha pensado si se complicara? Solo con que tú digas eso, la persona ya empieza a decir, mire, yo no quiero nada. A mí no me pongan aparatos, yo no quiero esto o aquello. O al contrario, hay personas que dicen, no, a mí hágame de todo. Ok, ahí está la voluntad anticipada. Realmente es la posibilidad del diálogo y dar el espacio para comentarlo, Doc. De hecho, nosotros entrevistamos recientemente a un bioeticista y hablamos de voluntades anticipadas y nosotras también somos de su postura en que todas las personas deberíamos tener al menos un documento o por lo menos saber qué queremos hacer en un momento como estos. Entonces, por lo menos nosotras sí lo tenemos, somos muy conscientes de eso y me parece muy interesante también la forma en cómo más que en qué momento, sino hacerle como la pregunta abierta a la persona, ¿no? Para que ella misma vaya llegando a esas reflexiones y a esas decisiones. Doctora, me va a meter un poquito, como decimos aquí en Colombia, al rancho. Em, Al uno estar todo el tiempo al frente de este tipo de enfermedades, de patologías, de las familias, de todo lo que implica un deterioro, se tiende probablemente a sufrir de desgaste, ¿no? Profesional, de burnout. ¿Qué hace usted para manejar eso? Porque es algo inevitable. En todos los trabajos pasa, en todas las profesiones, pero cuando uno se enfrenta ante el dolor humano en todas sus dimensiones, como lo son este tipo de enfermedades, quisiera que nos contara un poquito qué estrategias hace usted para mitigar ese peso emocional de su ejercicio profesional. La aproximación a los profesionales que manejan sufrimiento, dolor, se ha venido pensando desde los años 60. Un neurólogo, el doctor Michael Balint, que trabajaba con profesionales alrededor de la atención de personas con cáncer, diseñó unas estrategias desde el psicoanálisis en su momento de intervención a las personas, a los profesionales de salud. Desde hace 7 años en el Instituto Roosevelt tenemos un modelo de esto, una terapia Balint, que pues digamos, puede ya un poco modificarse el nombre, no es propiamente el modelo en el psicoanálisis que tenía el doctor Balint, pero sí es una aproximación eh, de psicoeducación, una intervención psicológica, lo hace psiquiatra o psicólogo y es una vez al mes en donde la mayoría de las personas que hacemos parte del equipo tenemos un espacio para hablar, para decir que nos dolió. Sobre todo es eso, un poco validar nuestra trayectoria emotiva, afectiva alrededor de las personas con ELA. Entonces, lo primero es entender que esto necesita una intervención profesional y que esa intervención profesional es mejor hacerla en equipo y no de forma aislada, porque es que nos validamos con el otro. A ti también te dolió lo que dijo él, sí, también me dolió, qué tristeza, esto o aquello. Y no siempre son desde el lado de la tristeza y el dolor. Es increíble las personas como enseñan. Entonces también, a la qué bonito esto, cómo lo hicimos de bien, nos felicitaron por haber hecho esto o aquello. Es la validación de la emotividad de nosotros como seres humanos dedicados a la medicina y a la salud de los otros. Las recomendaciones desde el punto de vista individual es prácticamente las mismas recomendaciones que tenemos como cuidadores. Somos cuidadores como hijas, como mamás, como tías, inclusive somos cuidadoras de nuestras mascotas, ¿sí? Y todo cuidador, lo ideal es que duerma bien, coma bien, tenga espacios para sí mismo, haga cosas que le gusten
y eso de alguna forma gestiona, amortigua el impacto psicológico de atender personas con estas condiciones. Hay un paliativista, un oncólogo paliativista español y un paliativista suizo, el doctor Gian Domenico Boracio, que tienen un poco la misma frase y es que acompañar a morir a personas es un privilegio. Se le tiene mucho temor como comillas, al costo que implica esto, pero lo que el valor, el significado que estas personas nos transmiten en su deterioro hacia la dependencia, hacia la muerte misma, es algo que está más allá de lo lingüístico, ¿sí? Así que o sea, no es un camino fácil, no es un camino que haya que hacer solos. ¿Y tiene algún hobby, doctora? Porque yo La sé que a veces lectura, también es bueno como extraer y como aislarse un total. poquito de todo eso, entonces quería preguntarle eso. Más allá de hobby, digamos, otros intereses Ujú. que causan fascinación, la literatura, el cine, las plantas, los amigos, mi familia, básicamente mi hija, mi resto de familia de otra especie. Sí, la vida, la él hace parte de la vida, pero pues no es la vida también. eh, y bueno, y la neurología es parte de la vida, pero pues no es la vida y el espectro existencial es mucho más amplio. Esto lo menciono porque últimamente que hemos también entrevistado personas y hacerles esta pregunta y vemos que desde la neurociencia también es muy importante para cualquier ser humano tener otras actividades afines diferentes a su ejercicio laboral, porque a veces nos perdemos en la rutina, ¿no? Y sobre todo cuando nos absorbe en muchos sentidos, como lo es la medicina, pero eso también es igualmente importante como para nuestra salud mental, como terapeutas en el momento en que estemos de la enfermedad y del ejercicio mismo de la medicina. Con Pilar, doctora, para ir finalizando, nosotros siempre tenemos como dos preguntas que nos gusta hacer. Uno, es como si les pudiera dar un consejo, una recomendación general a los personas que reciben este diagnóstico o a las familias. ¿Cuál sería como esa recomendación o ese consejo como fundamental para poder transitar como en esta enfermedad? Y ya siempre queremos hablar sobre su consejo para la salud cerebral en general. O sea, como cosas que usted diga, creo que esto es muy importante para conservar la salud de nuestro cerebro y ya hablando de nosotros como en general en la población, ¿cuáles esas serían esas dos recomendaciones hacia afuera y hacia adentro, por decirlo de alguna manera, que nos gustaría escuchar de usted? Entonces, a la persona que recién tiene un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, entender que esa condición es muy heterogénea, que es cierto que puede caer en las estadísticas de una falla ventilatoria a 4 años, como 70% de las personas que podrían hacerlo sin intervención. em, Podría ser algo muy distinto que cada entidad biológica, desde su inmunología, desde su metabolismo, desde su reserva neuronal, puede reaccionar distinto. Así que no se pegue tanto al compararse con otros pacientes, con otras personas con la enfermedad. Usted tiene su propio camino, su propio recorrido, y un día a la vez, acepte la ayuda, trate de trabajar en equipo con la familia, con sus amigos, porque la familia no tiene la enfermedad de ellos, pero también tienen sufrimiento alrededor de la enfermedad, igual que sus amigos. Entonces, dejarse acompañar, dejarse cuidar un día a la vez, eh, y mantener de alguna forma eh, la autonomía, la crítica de lo que está pasando. eh, y bueno, informarse. Yo pienso que la información, si es usted de esas personas que les gusta saber, me parece que puede ayudar a no saber, ¿no? Eh, Eso sería como hacia las personas con la ELA y hacia nosotros mismos. ¿Qué recomendación respecto a nuestra salud cerebral, neuronal? Tener claro nuestros antecedentes familiares, ¿sí? Saber de qué murió mi bisabuelo materno y a qué edad,
¿sí? Saber si mis abuelas, si mis abuelos maternos eran del mismo pueblo y la misma vereda, o sea, sobre qué sustrato genético está mi biología, es mejor saber eso. Eh, y con lo que llamamos hoy en día exposoma, tratar de minimizar cosas que pueden generar lesión en las neuronas. El cigarrillo, poco mucho, hace daño, el alcohol en exceso, los elementos anímicos de depresiones crónicas, es mejor tratar de gestionarlos y tener una reserva neuronal, tener aprendizaje de cosas nuevas, así, sobre todo que tengan algún significado para mí, mantenerlas y tener una red social. Hoy en día las familias son pequeñas, las familias pues como estándar, pero pues tenemos otras formas de hacer familia en la modernidad, en la posmodernidad, que pues son los amigos, ¿no? Entonces mantener esa red de amigos da salud cerebral y si te enfermas, va a haber un círculo de cuidado suficiente para que te dé una mejor trayectoria. Gracias, doctora. Si le tienes alguna otra pregunta para No, la yo creo doctora. que ya hemos tenido una conversación muy profunda. No será la primera vez que la tengamos aquí, doctora, como invitada. De pronto después hablar de literatura, ¿por qué no? Porque sé que tiene mucho que aportar también en ese sentido. A todos, muchas gracias por el interés en aprender del cerebro, en aprender cómo podemos hacer que nuestro cerebro esté mejor. A la doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hablado en este podcast, a todos los que nos están oyendo, a los que nos están viendo, por favor dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita para que sepan cada cuánto vamos a poner un nuevo episodio de Salud Cerebral Podcast y recuerden que la idea nuestra y nuestra misión es que la neurociencia esté al alcance de todos. Muchas gracias, doctora, y feliz noche para todos.